Samuel. 5, 4, 3, 2. Buenos días a todos nuestros televidentes, mil gracias por estar nuevamente con nosotros. Iniciamos a partir de este instante el gran debate. Hoy hay un tema que vamos a tener la oportunidad de compartir con todos ustedes, con diferentes periodistas del país. Estará Rodrigo Vázquez Valencia en la ciudad de Cúcuta, también nos acompañará Esteban Jaramillo. Socializaremos un tema fundamental, periodismo deportivo en Colombia. Soy Manuel Torres y le digo bienvenidos a partir de este instante y voy a saludar a nuestros compañeros también que se integran ya a esta mesa de trabajo y por supuesto llevar la mejor información en este debate que nos va a poner a pensar, sin duda. Está ya con nosotros Daniel Forero, buenos días. Buenos días, Manuel, y por supuesto para toda la teleaudiencia. Un placer estar aquí porque vamos a tener un tema bastante interesante del cual vamos a hablar. Mauricio Maya también nos acompaña, buenos días. Muy buenos días, Manuel, a esta audiencia del debate, y son 30 minutos de los cuales vamos a tener un tema interesante, cómo es la problemática del periodismo deportivo en Colombia. Empezamos entonces con nuestro primer invitado, a quien le damos la bienvenida, Jorge Manrique, de la Escuela Nacional del Deporte. Jorge, buenos días. Muy buenos días para ustedes, para la mesa de trabajo y para los televidentes. Empezamos entonces, periodismo deportivo. ¿Cómo está el periodismo deportivo en Colombia? ¿Está siendo valorado el periodismo deportivo en nuestro país? Es la primera pregunta, empiezo con Jorge. Bueno, el periodismo deportivo hay que verlo desde varios puntos de vista. Hay que mirar que las industrias mediáticas han cambiado en los últimos años, que hoy se manejan unos intereses distintos a lo que era el periodismo deportivo en el siglo XX, a finales del siglo XX en particular. Hoy en día tenemos un ecosistema mediático en el que permanentemente hay nuevos actores en el periodismo deportivo y, repito, también nuevos intereses por parte de las productoras y de las casas que se dedican al tema de la comunicación en particular. Entonces, eso hay que mirarlo en detalle y también los retos. Yo soy más amigo de mirar el periodismo deportivo desde los retos que profesionalmente tiene esta profesión el día de hoy. ¿Qué significa periodismo deportivo, Mauricio? Bueno, periodismo deportivo simplemente pues sirve es ejercer esa profesión, es informar, y también es controvertir y estar en las transmisiones, en los eventos deportivos. Eso para mí significa periodismo deportivo. ¿Y el fútbol? No, el fútbol es el principal deporte, es el más consumidor, porque si uno se pone a observar los programas de radio, de televisión, el fútbol definitivamente es el que más produce noticias todos los días. Entonces, ¿nos quedamos solo con el fútbol? Pues no es que diga que nos quedemos con el fútbol, porque en los noticieros hay secciones deportivas de todos los deportes, pero pues el fútbol es donde más se producen noticias. O poco ejemplo, el año pasado, cuando en la ciudad de Ibagué hubo pues mundial de patinaje, los medios lo difundieron, pero un mismo día que hubo un partido entre Millonarios y Deportes Tolima, el pueblo ibaguereño le puso más atención a un partido de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano, Millonarios Tolima, que un mundial de patinaje. Es decir, yo hablo de fútbol, soy periodista deportivo, de acuerdo a lo que usted está diciendo. Pero es que venga, le digo una cosa, uno es periodista deportivo, pero ahí qué es lo que pasa. Hay especializaciones en diferentes ramas del deporte. Entonces yo le digo es periodismo deportivo especializado en fútbol. Daniel, su concepto, ¿cómo está el periodismo? ¿Cómo lo ve? Lastimosamente el panorama no es favorable, especialmente si queremos estudiar algo como lo es el periodismo deportivo, debe incluir varias disciplinas, no solamente el fútbol, Mauricio. Independientemente de que sea el deporte que más se venda en el país, tenemos también que tener conocimiento, porque tenemos también olímpicos, y ustedes saben que son muchísimas disciplinas, las cuales comprende. Bueno, vamos a hacer recorrido ya por algunas zonas de Colombia. Me voy a ir a la ciudad de Cúcuta. Está Rodrigo Vázquez Valencia, Hola, Manuel, un es el saludo gerente de cordial para RCN usted, en para la capital Daniel, del para departamento Jorge, norte para de Santander. Mauricio. ¿Cómo está el periodismo Yo lo que deportivo, creo Rodrigo, es con el que saludo cordial? hemos ¿Cuál es su concepto de este venido gran debate? cometiendo un error hace algún tiempo. Hola, Manuel, un saludo cordial para usted, para Daniel, para Jorge, para Mauricio. Yo lo que creo es que hemos venido cometiendo un error hace algún tiempo, y es que el deporte en Colombia le ha faltado culturizar más a la audiencia, a las masas. Aquí es fútbol y de pronto el ciclismo, el patinaje y los demás deportes casi que no existen en los medios de comunicación. ¿Y eso qué ha generado? Que falta cultura deportiva en nuestro país. Eso es indudable.
El día que nosotros pensemos más en el tenis, en las bolas criollas, en el tejo y en todas las disciplinas deportivas que hay en el mundo, por Dios, y que hay en Colombia. Pero aquí hay mucho deportista, mucha actividad, hay mucho, pero mucho evento de otras disciplinas deportivas y no se conocen. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la prensa deportiva se ha concentrado, más que periodistas deportivos, son periodistas de fútbol. 2, 3, 4 de ciclismo, 2, 3, 4 de patinaje y pare de contar. Ese ha sido el gran problema. No es que no haya cultura y no es que no haya preparación. Preparación puede haber, pero sí falta cultura deportiva, ampliar el horizonte hacia otras disciplinas deportivas. Estoy analizando en varios puntos cuando hablamos del fútbol, sino abrir, ¿no? Tener una visión, Mauricio, a otros deportes para seguir generando ese interés. Bueno, nunca hemos dicho la verdad que no haya pues interés en los otros deportes. Definitivamente todos los días los noticieros deportivos se informa de otros deportes, pero si hacemos encuesta en Colombia, pues la verdad es que a la gente le gusta más el fútbol y el fútbol genera más noticias. No estamos desconociendo a los demás colegas que transmiten otras disciplinas, pero permítame, Manuel, vamos en estos momentos para Bogotá, conozcamos el punto de vista del comentarista de Colombia, Darío Ángel Rodríguez. ¿Qué tal, Mauricio, Manuel, Daniel? Un saludo especial. Me alegra muchísimo esta dinámica sobre el periodismo deportivo en Colombia. La importancia del periodismo yo creo que la da el periodista, en la medida en que dignifiquemos esta profesión que nos la volvieron oficio hace un tiempo, algunos congresistas, pues el periodismo será importante. Se necesita conciencia, vocación, consulta de fuentes, no al facilismo, no todo a través de redes ni de internet, sino buscar nuevas herramientas y hacer un periodismo que dignifique este oficio. Dignificar este oficio, bueno, cuando ya deja de ser profesión, seguramente se vuelve ese campo abierto, como lo dice Rodrigo, como lo dice Darío, que sin duda hay que tenerlo muy presente y que nos va a compartir esos conceptos también. Vamos a Medellín. Claro que sí, vamos con Julián Mauricio Céspedes, corresponsal de Win Sports, para también conocer su concepto en el periodismo deportivo. Hola Daniel, Mauricio, Manuel, un abrazo grande. Sí, la verdad es esa, se ha perdido mucho el periodismo deportivo con criterio en Colombia y esto se está dando porque están contratando personas que no son especializadas o personas que no tienen la capacidad para ello. Hoy cualquiera puede desempeñar la profesión, infortunadamente. Bueno, lo acabamos de mencionar. Yo no comparto mucho de pronto cuando se analiza, Mauricio, y se da una tendencia al fútbol o se da a otras disciplinas, porque no podemos seguir quedando atrás en lo reciente del sexto cubrimiento de los Juegos Olímpicos. Nos costó mucho en Colombia, nos costó mucho entender de otras disciplinas deportivas, de llevar esa información, de ilustrarle a los televidentes, a los amantes del deporte en el país. Esteban Jaramillo también está en Bogotá, nos comparte ese concepto y se integra a este debate. Esteban, buenos días. Ante todo, un saludo muy cordial para Daniel, Manuel y Mauricio y para todas las personas que me están viendo. Quiero aportar unos conceptos respecto a la realidad del periodismo actual y frente a preguntas puntuales, respuestas justas u oportunas. ¿Ha perdido importancia el periodismo? Yo no creo. Al contrario, ha ganado mucho más respeto, pero el periodismo serio, objetivo, puntual, investigativo. Obviamente hay una corriente de periodistas canallas que se han perdido respeto y le han perdido respeto al televidente, al oyente, a quien sigue las redes sociales. Y todo por la sumisión al poder, porque buscan viralidad a través del amarillismo. Y hay un ejemplo reciente, el de Freddy Rincón, la forma en que se ocurrió, lo que ocurrió después del accidente que produjo su muerte. Y la reacción es mucho más adelante, se transmitía casi que como un partido de fútbol, como una prueba en bicicleta. El periodismo serio nunca perderá vigencia ni perderá importancia y siempre será acogido. Hoy, por ejemplo, noto que más que buscar noticias escandalosas en los portales preparados para ello o en los periódicos que se han ido transformando o en revistas como Semana, la gente está buscando mucho la opinión. Y son los periodistas serios los que opinan, los que tienen sentimiento y conciencia de lo que se está haciendo. Por eso yo pienso
que el periodismo nunca perderá importancia. Bueno, ahora parte algo que nos dice Esteban, el periodismo deportivo sigue vigente. ¿La academia puede cambiar ese concepto, Jorge? Porque hoy la Escuela Nacional del Deporte lo está haciendo con esta especialización en periodismo deportivo. Ahí puede estar el punto de partida para mejorar de pronto esos conceptos hacia el periodismo deportivo en el país. 2 puntos de lo que se ha tratado hoy. Primero, la autoridad del periodista debe emanar del conocimiento, de la responsabilidad y sobre todo de la credibilidad. En ese sentido, la academia puede aportar, claro que sí. Y es importante que nos pensemos, como bien lo decía uno de los invitados al programa, el deporte como un bien cultural, porque definitivamente hay que ilustrar mejor al televidente, al oyente, no simplemente ser tan reactivos como normalmente somos los periodistas frente al acontecimiento, sino más bien tratar de contextualizar mucho mejor y enterarnos bien de lo que estamos haciendo. Manuel, usted tocaba un punto con respecto a los olímpicos, y ahí es donde se nota esto, nos falta fondo para transmitir unos Juegos Olímpicos. Los deportes que siempre han marcado aquí la pauta y que, digamos, y a eso hay que hablarlo también, que se llevan la mayor parte de la torta publicitaria, pues es el fútbol, pero los otros deportes están absolutamente desprovistos de audiencia y de esa difusión tan necesaria, porque no existe el interés de los periodistas por saber más de esos deportes. Entonces es ahí donde la academia sí puede marcar una diferencia. Y es que cuando usted va a la academia, usted ve el acontecimiento en perspectiva, lo puede ver en 360 grados, tiene tiempo de pensar, de reflexionar, de cuestionar y de cuestionarse un poco desde el papel que está cumpliendo el periodista. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la academia sí puede incidir en cambiar el panorama. Podría estar ese giro para poderle dar un contexto, pero también depende del periodista deportivo, de esa preparación y de ese interés. Rodrigo, ¿la academia podría marcar ese camino? Tiene que haber academia, tiene que haber academia. En mi época teníamos un tipo de preparación que era autodidacta, porque no había la academia. Si queríamos estudiar periodismo deportivo, había que hacer un esfuerzo tremendo porque no había las universidades donde prepararan los deportistas, los periodistas deportivos. Así que no había la academia, entonces lo hacíamos de manera autodidacta, yendo a la biblioteca, buscando, leyendo. Pero es fundamental la academia y se necesita la academia para evitar que alguien que llegue con una grabadora, con un teléfono celular, con una cámara, se convierta en periodista deportivo. Lamentablemente está ocurriendo y seguirá ocurriendo, pero eso tenemos que evitarlo. La academia es fundamental. En el caso mío somos empíricos, pero con una preparación. Al talento le sumamos la preparación autodidacta. Ahora, al talento hay que sumarle la academia, es fundamental y es de la única manera, Manuel y compañeros, que podemos evitar esa proliferación de gente que llega, porque no, yo soy periodista deportivo, yo sé de fútbol, entonces no solamente se necesita saber de fútbol, saber de ciclismo, no solamente se necesita haber practicado un deporte para llegar a convertirse en periodista deportivo, que es lo que viene ocurriendo en nuestro país. Hay que equilibrar las cosas. Definitivamente la preparación, la academia, la parte intelectual se necesita para que nuestra profesión sea respetada. Y me da pie, Rodrigo, para decir que hoy el periodismo deportivo en Colombia se ha dado la posibilidad no solamente al que quiere hablar de fútbol, el que tiene recursos para comprar un espacio en televisión, en radio y dice, no, ya soy periodista deportivo y aquí me dan la facilidad, porque está una pasión, Mauricio. Nos estamos quedando en eso. Yo quiero hablar de fútbol, quiero comprar un espacio y marco un camino y ya le estoy dando un concepto del periodismo deportivo, del verdadero periodismo deportivo, Mauricio. Pero es que hay otra situación. Viene también por parte de los directores de espacios deportivos que compran un espacio, valga la redundancia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que si tal persona vende una cantidad de cupos publicitarios, ya tiene el derecho de ser comentarista número 1 y no tienen en cuenta que en los grupos deportivos hay la persona que ha arrancado desde abajo, haciendo fútbol aficionado,
haciendo un camerino en una transmisión de fútbol profesional y merece la oportunidad de ser comentarista y es desplazado por la persona que está llegando y vendiendo unos cupos. De acuerdo a lo que decía Rodrigo Vázquez Valencia, no considero, sí, cualquiera puede llegar y hablar de fútbol, pero hay que tener el conocimiento porque hoy en día de que existen las redes sociales, hay portales de hinchas, están hablando de fútbol, pero hay que ver con qué criterio, con qué coherencia, y así solo digamos solo de fútbol, hay que realmente prepararse. Pero pues, la academia también es fundamental y volvemos nuevamente pues, a Bogotá para conocer el punto de vista de Darío Ángel Rodríguez. ¿Qué tal, Mauricio, Manuel, Daniel? Un saludo especial. Me alegra muchísimo esta dinámica sobre el periodismo deportivo en Colombia. La importancia del periodismo yo creo que la da el periodista, en la medida en que dignifiquemos esta profesión que nos la volvieron oficio hace un tiempo, algunos congresistas, pues el periodismo será importante. Se necesita conciencia, vocación, consulta de fuentes, no al facilismo, no todo a través de redes ni de internet, sino buscar nuevas herramientas y hacer un periodismo que dignifique este oficio. Jorge, nos estamos quedando en ese concepto, es decir, poder buscar alternativas, poder indagar, poder prepararnos para que ese facilismo se vaya apartando un poco de lo que es el periodismo en Colombia. Yo pienso que sí, y digamos en parte es porque nos hemos entregado a las redes sociales y al facilismo, como bien lo decía nuestro invitado. El tema pasa por eso, cómo estoy yo manejando la información, cómo la estoy contextualizando, cómo la estoy profundizando, cómo la estoy contrastando. Porque hoy es muy fácil, y eso sucede, envíame el full y me lo envían por el WhatsApp y me envían la foto y me envían el comunicado y me envían todo y yo no hago reportería. A mí me parece, y esto pues lo dejo en esta mesa de discusión, la comunicación a veces está arrinconando el periodismo. O sea, no, estamos haciendo menos reportería, estamos haciendo menos investigación, estamos siendo menos críticos frente a lo que nosotros estamos investigando. Entonces es allí, digamos, donde es importante, y volviendo al tema de la academia, que la academia nos dé esas herramientas para reencauzar todas esas cosas que se pueden hacer hoy. Hoy se puede hacer periodismo de datos, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque los datos hoy fluyen a una velocidad y en unos volúmenes que no pasaba hace muchos años. Entonces, eso es lo que tenemos que aprovechar de la tecnología y de esos entornos donde hoy nos nutrimos para realizar nuestra tarea informativa, sacar el máximo provecho. Yo insisto, y Daniel, Jorge, si usted se va a preparar en una universidad como comunicador social, va a tomar ese reto de llegar a los medios y después va a hacer una especialización en periodismo deportivo para llegar a un estadio y 90 minutos solamente hablar de un partido. No lo comparto, respeto y sé que hay una pasión por el fútbol, Jorge, pero no podemos quedarnos solamente en el punto de ir a tomar un micrófono y hablar de fútbol cuando hay que investigar, cuando hay que abrirnos a un campo para que las otras disciplinas no queden a un lado, no se aíslen. Por eso los deportistas a veces se sorprenden cuando ven 2 o 3 periodistas haciendo cubrimiento de atletismo o de otras modalidades, Jorge. Mire, aquí cuando se pensó abrir la especialización de periodismo deportivo en la Escuela Nacional del Deporte, surgieron muchas preguntas y ¿es el momento de abrir una especialización? ¿Es el momento de que la Escuela Nacional del Deporte se le mida el reto de tener una especialización en periodismo deportivo? Pues bueno, allí nosotros pensamos que era la oportunidad de incidir en eso que nosotros estamos trabajando, periodismo. ¿Y cómo incidir? Desde lo que la academia y desde lo que una institución universitaria como la Escuela Nacional del Deporte puede aportar. Y valga la aclaración aquí, una especialización en periodismo deportivo no únicamente se centra en las disciplinas deportivas, sino en cosas como psicología deportiva, como jurisprudencia deportiva, como sociología del deporte, que son fenómenos que hoy están asociados al acontecimiento. Y eso hay que aprenderlo a ver, hay que aprender a
a leer un partido no solamente desde lo que sucede en la cancha, sino desde lo que sucede con el público, desde lo que sucede con, eh, con las empresas que patrocinan ese deporte, con el movimiento que hay de jugadores, con toda una cantidad de cosas que muchas veces no se comentan por darle más prioridad al espectáculo. Nos surge una pregunta también. Están llegando jugadores de fútbol a los medios. Están llegando los jugadores de fútbol. ¿Son periodistas deportivos, Daniel, Mauricio? Porque es que ahí empieza el dilema. Están quitando el espacio a un periodista deportivo que analice y comente fútbol. Daniel. No, para mí un exfutbolista puede saber de fútbol, puede haber vivido dentro de la cancha lo que se trata de jugar, pero no es un periodista porque no tuvo una formación académica. Son muy pocos realmente los exfutbolistas que se formaron para luego estar en los medios y poder comentar, hablar sobre diferentes partidos del fútbol colombiano e incluso también internacionalmente hablando. Pero yo digo que los exfutbolistas son muchos casos. Si nos vamos por el lado de Farid Mondragón, la gente lo critica bastante porque son comentarios realmente sin fundamento. Bueno, para hablar de fútbol deben tener el conocimiento cuando jugaron fútbol, pero para el contexto periodístico se podría analizar de otra manera, Mauricio. Sí, señor, de otra manera, porque es muy diferente en un set televisivo ir un exfutbolista y hable cómo son las vivencias, cómo se vive desde el camerino. Pero en los canales de televisión ya uno observar que hay más de 3 exfutbolistas en un set, ya como que no. Una cosa es dar un concepto, pero ya meterse de lleno pues a una transmisión ya tienen que es aprender otro lenguaje. Y es futbolistas que sí pasaron por la academia, está Germán Gutiérrez de Piñeres, Javier Castel, porque ya ellos ya no se hablan que son futbolistas, sino también periodistas porque pasaron por la academia. Claro, hay que identificar ¿va como invitado al programa de la transmisión o va como periodista? Jorge, porque es que hay que marcar la diferencia, tampoco podemos confundir esas dos posiciones. Sí, y es cierto, o sea, una cosa es el conocimiento que emana de la actividad deportiva que yo realizo, otra cosa es estar frente a una cámara, estar dirigiéndose a una audiencia, estar siendo coherente con lo que está diciendo, y aquí me refiero un poco a lo que decía Daniel. Si yo como exfutbolista sencillamente me voy a plegar a lo que dice mi comentarista principal o el conductor del programa, pues mi aporte es mínimo, y eso es lo que está pasando con el señor Farid Mondragón. Y como él, hay otros que, digamos, atendiendo un poco más como a intereses de redes sociales, de lo que dijo y de lo que no dijo, de lo polémico, pues entonces los invitan. ¿Por qué? Porque eso es rating. Y entonces allí, eso hay que mirarlo con cuidado, porque el que está perdiendo es el periodismo. Yo quiero también aportar lo siguiente, Jorge y Manuel. Aquí, ¿qué es lo que ha sucedido con el señor Farid Mondragón? Que cuando da un concepto futbolístico, no da un concepto como comentarista, no se compromete, sino él, digamos, piensa todavía como si fuera futbolista. O si algún futbolista es amigo, entonces no lo critica cuando juega mal. Bueno, ahí están las dos posiciones. Yo tampoco me quiero enfrascar en Farid Mondragón únicamente, sino es un contexto que enmarca para tomar una identidad. Quisiera escuchar también a Julián y tener otra visión del tema, porque de eso se trata este debate, de tener algunos puntos de vista seguramente para que la gente empiece a sacar sus conclusiones después de terminar este debate, quedar pensando en algo y que pueda transformar ese concepto del periodismo deportivo, Daniel. Eso es cierto. Vamos con Julián nuevamente para que nos dé su concepto. Sí, es válido. La universidad abre las puertas y creo que es una invitación al cambio. Creo que es una invitación a ser prudentes, a ser un poco más respetuosos a la hora de opinar. Y es importante y se le debe dar más valor a esto. No es lo mismo una persona que esté estudiando, que sepa del tema, que profundice, a alguien pasional. Es muy cierto. Tiene que tener concepto y la academia va a ser fundamental porque uno va a explorar situaciones que les permite transmitir a través de un micrófono, a través de esa señal de televisión, de radio que están ahí pendientes, que son la clientela. Para mí, llevar un producto bueno, aquí también pesa mucho las empresas radiales, las cadenas radiales, a quién van a tener. Pero ya vamos a ir con Esteban Jaramillo porque ese es otro punto que vamos a analizar aquí en el gran debate. Esteban, ¿la academia marca ese camino de cambio al periodismo deportivo?
Las academias están preparando a los periodistas de manera adecuada, pero al periodista, muchas academias no están preparando al periodista para ir a los campos de batalla, a las faenas, a juntarse de noticia y de protagonista. Hoy se volvió el periodismo muy de casa. Yo lo llamo periodismo pijama, porque usted se levanta a veces sin bañarse, empieza a escudriñar o explorar en internet y ahí encuentra las noticias que no necesita ir a confirmar, pues el objetivo es informar y después corregir o rectificar. No hay una confrontación frente a las fuentes, no hay una consulta directa a las fuentes. Pero eso me lleva a mí a pensar que las academias serias con periodistas profesionales o comunicadores calificados puedan llegar con la posibilidad de educar a los alumnos y prepararlos con capacidad, no solamente con conocimiento en redes sociales, en mercadeo digital, porque en eso los muchachos hoy salen volando, son unas fieras, pero en el cubrimiento de la noticia como tal, a la hora de opinar sobre ella, las formas de investigar para ir a lo profundo de los hechos, todo dentro de la superficialidad. Yo creo que eso es muy importante que lo actualicen en el momento y si lo están haciendo ustedes aquí me alegraría mucho. Hay algunos profesores muy capacitados, por eso discuto bastante el término maestro-profesor. Hoy maestro le dicen a cualquiera y hoy profesor le dicen a cualquiera. ¿No han notado que a los árbitros que no enseñan nada en los partidos, que al contrario influyen en los resultados? Y en el trámite del juego hoy les dicen profesor, profesor por esto, profesor por lo otro. No, maestro es el que educa en una academia. Es una palabra hermosa y yo exalto hoy a los maestros, especialmente a los que ustedes tienen acá. Pero como hay maestros muy calificados y muy competentes, también hay maestros mediocres que van a enseñar lo que nunca aprendieron. Una frase vieja me enseñó un profesor a mí. Un inconveniente en Colombia es en que todas las actividades, los que nunca lograron aprender se dedicaron a enseñar. Yo pienso que si hay academia en ese tema, Jorge, podríamos cambiar los cuestionarios después de después de un partido en una rueda de prensa. Si nos ponemos y analizamos, prácticamente son las mismas preguntas y el contexto. Y a veces el periodista va primero a preguntar, el que quiere estar ahí con ese protagonismo para hacer el balance del partido. Para mí, ese punto de vista también hay que analizarlo. Vamos llegando al final del debate y vamos a consolidar de manera breve, Jorge, ese concepto. Después de haber tenido los invitados, Rodrigo Vázquez Valencia, Esteban Jaramillo, Céspedes y Darío Ángel Rodríguez, para poner en contexto hoy el periodismo deportivo, porque tiene que haber un cambio, Jorge. Sí, y uno extraña la calle. A los periodistas definitivamente nos falta más calle. Y lo otro es saber escuchar lo que usted dice. Muchas veces enfrentamos una rueda de prensa simplemente con el ánimo de formular una pregunta, pero no estamos escuchando lo que el director técnico, el jugador o el deportista, el ciclista está diciendo. Nosotros muchas veces vamos simplemente armados con una pregunta y no nos interesa nada más. Entonces yo creo que hay cosas que cambiar y el papel de la academia, hay que mirarlo siempre con la posibilidad de alguna manera de cambiar, de influir en este panorama en el que se está dando hoy el periodismo deportivo. Sin duda. Mauricio. Bueno, ante esto que cada semestre se gradúa mucho estudiante, poco campo de acción hay para poder conseguir empleo, pues es necesario ir a la academia. Y después de salir de la academia toca llegar con la mentalidad de cómo consolidar un medio y ante todo aprender también a hacer mercadeo para poderse uno sostener en un medio de comunicación de manera independiente, siendo uno cabeza principal. Bueno, mi concepto también, la academia es muy importante si queremos formarnos como periodistas, y no solo como periodistas, como seres integrales. Eso es lo que necesitamos ser en la vida. Y por supuesto, no solamente vivir del fútbol, sino también tenemos que aprender varias disciplinas, porque por algo se llama periodismo deportivo. Hay que abrir esa mente, tener una visión clara para poder tener un cambio sin duda a través de la academia y poder dar un giro a esa idea que han tomado, que yo voy al estadio, hablo de fútbol y ya llego como periodista deportivo y estoy de frente en el periodismo deportivo. Me parece que hay que empezar a analizarlo, a cambiarlo y esto es muy importante. Gracias a Rodrigo Vázquez Valencia, que estuvo desde la ciudad de Cúcuta, a Esteban Jaramillo, a Céspedes desde territorio antioqueño y a Darío Ángel Rodríguez y por supuesto a usted, Jorge, mil gracias por acompañarnos en este gran debate que nos deja mucho para pensar y analizar. Eso es fundamental.
A ustedes mil gracias por acompañarnos. Estaremos en un próximo debate con otro tema de interés. Feliz día para todos. ¿Listo? ¿Listo ya?